Muy buenas tardes tengan. Gracias a Dios por sus vidas en este momento. Y voy a invitarles a que abran, pues, Efesios capítulo 1, en el versículo 15 en adelante. Ya estamos por terminar este capítulo. Ha sido largo, pero hemos ido avanzando. Efesios capítulo 1, versículo del 15 pues al 16. Era mi intención poder seguir avanzando en estos en los versículos, pero pues a veces es mucho lo que nosotros podemos decir en unas cuantas palabras. Y hermanos, pues espero que lo que hoy podamos hablar, Señor, lo que podamos hablar, pues pueda ser de bendición para nosotros como iglesia en Cristo Jesús. Para los que van viniendo, pues estamos en Efesios 1, versículo 15 y verso 16. Y voy a dar lectura a estos dos versículos. ¿Ya están allí? Amén. Dice la Escritura: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos a tener una oración. Señor bendito, tú sabes claramente que esto no es mi palabra, es tu palabra, Señor. Tu palabra dice en Santiago que debemos de tener una actitud de mansedumbre ante la Escritura. Padre, te pido, Señor, que de una manera humilde los que estamos aquí presentes podamos entender el mensaje, Señor, la predicación de este día. Te doy gracias por las familias aquí presentes y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo podamos nosotros ser iluminados hacia el entendimiento de la palabra. Gracias, Dios, por esta oportunidad que me das. Te pido, Señor, que me des pues la habilidad para poder enseñar, para poder transmitir de una manera clara y entendida acerca, Señor, de lo que tú dices en cuanto a la voluntad que tú quieres que nosotros manifestemos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pido estas cosas. Amén. Entonces nosotros ya llegamos al versículo 15 y al versículo 16. Después de haber visto todo el plan que Dios tenía en cuanto a la redención del hombre, que fue su llamado, su redención y el sello del Espíritu Santo, ahora el apóstol Pablo empieza a escribir a los efesios en una forma de oración. Esta oración va a llegar más adelante hasta el capítulo 3. Y lo importante que yo puedo ver aquí son dos cosas que el apóstol Pablo pues menciona. Y el primer punto que yo les quiero enseñar es acerca de la acción de gracias, por la fe y el amor de los creyentes en Éfeso. Quiero decirles algo, que Pablo había recibido noticias acerca de estos creyentes en Asia Menor, en los cuales se encontraba pues esta iglesia de los Efesios. Pablo había sido informado acerca de estos hermanos, y lo que Pablo recibe, o las noticias que le dan, es que esta congregación de Efesios, de los Efesos, estaba caracterizada por algo muy importante, que era la fe en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos. Es importante que notemos esto. Yo quiero hacerles una pregunta. Si Pablo viviera en ese tiempo y si se tratara de que se le informara a él
él acerca de nosotros, acerca de esta iglesia local, de cómo es nuestro vivir como iglesia, quiero decirle a usted qué tipo de información podría recibir Pablo acerca de esta iglesia local. No me refiero a la iglesia en general, no me refiero a la iglesia a nivel mundial, sino que me refiero que él quiera saber de nuestra iglesia local en la que estamos. ¿Qué tipo de información puede recibir Pablo si estuviera vivo y si tuviera que escribir algo hacia nosotros? Quiero decirles, ¿él escucharía cosas buenas de nosotros como iglesia? ¿O escucharía cosas no tan buenas de nosotros como iglesia local en Cristo Jesús? Es importante que notemos esto, hermanos, porque Pablo aquí está recibiendo noticias acerca de la fe y el amor de los creyentes, y nosotros buscamos como iglesia que también este tipo de noticias, este tipo de testimonio pueda también abundar aquí en medio, y que las personas de allá afuera puedan ver esto en esta iglesia, que puedan ver esto en mi vida, que puedan ver eso en su vida. Esto es importante. A veces yo puedo escuchar a otras iglesias y puedo oír cosas no tan buenas, pero también puedo escuchar a otras iglesias, me dan información y puedo escuchar cosas muy buenas en esas iglesias. ¿Qué es lo que podría escribir el apóstol Pablo referente a nosotros en esta iglesia bíblica de Zacatecas? Es una buena pregunta para poder pensar en ello. ¿Qué se le informaría al apóstol del Señor Jesús? ¿Podríamos nosotros tener la confianza y la certeza de que si se le informa al apóstol Pablo acerca de esta iglesia, podría escribir lo mismo como escribió en esta carta a los Efesios? Aquí vemos nosotros que en el versículo 15, que dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Lo que el apóstol Pablo escucha, oye de los efesios, es acerca de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Quiere decir esto que ellos estaban bien cimentados, ellos estaban bien sólidos en la fe en el Señor Jesucristo. Es interesante que veamos esta palabra de fe, porque en el griego original esta palabra significa pistis, y quiere dar una idea acerca de persuasión, credibilidad o convicción. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, pues, está diciendo que está escuchando acerca de su credibilidad y de la convicción que tienen en Cristo Jesús. Cuando los creyentes en Efesios se les presentó el Evangelio, ellos fueron persuadidos. Y eso es lo que tiene que ser el Evangelio. Tiene que persuadir, tiene que mover a las personas. Y una vez que el Evangelio trae persuasión a un hombre, a una mujer, pues esa persona pues desarrolla fe, desarrolla creencia, credibilidad en Jesucristo. Pero esa creencia y esa credibilidad en Cristo tiene que ir acompañada siempre de una gran convicción en Jesucristo. Entonces los efesios específicamente tenían confianza en Cristo para su salvación. Tenían confianza en Cristo para su salvación. Nosotros ya vimos anteriormente en qué contexto se encontraba la iglesia de Éfeso antes de ser cristianos. Estos creyentes, ellos estaban en la adoración hacia los dioses paganos. Estaba una imagen muy reconocida en el mundo de Asia Menor de aquel tiempo, que se conocía como Artemisa de los Efesios, o la diosa Diana. Entendemos esto nosotros. Ellos estaban allí y pensando que a través de esa imagen quizás podrían alcanzar los méritos o el favor de Dios. Ellos no conocían, por supuesto, al Dios verdadero, pero una vez que se les presenta el Evangelio, ellos tienen esa confianza en Jesucristo para salvación. El milagro de la salvación pues se había efectuado en estas personas de Éfeso.
confianza en Cristo para salvación. ¿Quiere decir esto? Que yo no confío en nadie más para salvarme, sino solamente a través de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que busca Dios, que las personas confíen que Cristo es suficiente para ser salvos, y en esto se mantenían los efesios. Pero también puedo decirle que esta palabra fe hace referencia a que ellos eran constantes en tal profesión o acerca de Cristo. Eran constantes en tal profesión. ¿Quiere decir esto? Que una vez que yo creo en Cristo Jesús y que reconozco que Él me puede salvar y que me da la salvación a través de su obra, yo debo de alguna manera permanecer constante en esta profesión. Hay personas que creen en Cristo para salvación, pero no son constantes en su profesión. Hay personas que creen y siguen siendo fieles a esa profesión que hicieron en algún momento. Para entender esto, estuve viendo acerca de algunas traducciones de la Biblia, y hay una traducción que se llama traducción lenguaje actual, y lo dice de esta manera. Dice: me he enterado que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y llaman a todos los del pueblo de Dios. Y por eso, como lo dije antes, otra traducción de la Biblia latinoamericana lo traduce de esta forma: he sabido cómo ustedes viven en Cristo Jesús la fe y el amor para con todos los santos. Quiero decir, para con todos los hermanos. Entonces, estas dos traducciones a mí me dan luz acerca de la fe de los efesios. ¿Por qué? Porque la primera que yo le leía dice: confían mucho en el Señor Jesús. Y la segunda, pues dice: viven en la fe en Cristo Jesús. Lo que está hablando aquí es que ellos están también permaneciendo en un sentido activo en la fe, hermanos. Ellos eran constantes en la profesión en Jesucristo. Ahora, la fe de los efesios era una fe de constancia, que permanecían en Jesucristo. Ahora, ¿ustedes creen, y les hago una pregunta, que nosotros en momentos tenemos algunos desafíos por delante, se nos presentan algunos problemas, se nos presentan adversidades, se nos presentan luchas en nuestra vida? Esto todo desafía para que nosotros permanezcamos en Jesucristo en constancia a nuestra profesión. Puedo imaginar yo que si los efesios enfrentaban desafíos, enfrentaban problemas, enfrentaban luchas, ¿y qué es lo que los hacía a ellos permanecer en esa profesión de fe que hicieron en algún momento? Ellos habían creído en Cristo Jesús. Y cuando una persona cree en Cristo Jesús, ¿qué pasa? La mayor de las veces la familia se le echa encima. La familia ya no lo quiere, la familia lo rechaza, la familia lo hace a un lado. Podemos imaginar nosotros que allí se encontraban también familias que estaban pasando por esta situación, pero eso no los hacía abandonar su constancia en la fe en Cristo Jesús. Podemos imaginar también que la iglesia del primer siglo no era una iglesia que se mantenía en la calma y que todo era color de rosa y que todo era bien, sino que nosotros podemos ir a través de la historia y podemos imaginar que era una iglesia que constantemente estaba padeciendo persecución por causa de Cristo Jesús. Padecían persecución, pero aún la persecución que se levantó contra la iglesia y contra en aquel tiempo, pues estoy seguro que a muchos de los efesios no los movió de su profesión. Seguían en esa constancia, Ahora, ¿qué es lo que les producía a estos efesios
Son las preguntas que yo le puedo hacer al texto y que le hice durante el estudio. ¿Qué es lo que le puede producir confianza, esa credibilidad y convicción a este grupo de creyentes en esta iglesia para que permanecieran en la fe? ¿Qué es esto? Hermanos, ellos tenían una fe objetiva, ellos tenían una fe bien firme y ellos no tenían su fe en ninguna religión. No la tenían en ninguna religión. Ahorita hay muchas religiones y muchas personas se llenan de orgullo porque dicen que participan en una religión, se llenan de orgullo porque hacen esto, porque hacen aquello, pero sin embargo ellos no tenían su confianza en ninguna religión. Por supuesto tampoco ellos tenían confianza y fe en alguna persona. Si nosotros ponemos nuestra confianza en una religión, en una persona, estamos ya pues perdiendo el punto, básicamente. No ponían ellos, por supuesto, puedo imaginar su confianza en las emociones, porque muchas personas en este tiempo lo único que están buscando es una emoción, algo que les haga sentir bien, que les haga sentir hermoso, pero las emociones cambian de un momento a otro y eso se desvanece con el tiempo. Ellos no confiaban, por supuesto, en un credo tampoco. Ellos no confiaban en estas cosas. El objeto de su fe en la cual ellos permanecían estaba en alguien. ¿Y saben quién era? Aquí dice la Escritura, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nuestra fe en el Señor Jesús. En la roca, que es Cristo Jesús, como cantábamos ahorita hace un momento. Cristo es la roca que no se puede mover y en la cual nosotros podemos estar cimentados y confiados en Él. Hay una parte de la Escritura que se encuentra en Hebreos capítulo 12. Quiero leerles, porque esto es lo que hacían los efesios. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura: puestos los ojos en quién. Puestos los ojos en Humberto, no. Puestos los ojos en alguien más, por supuesto que no. Puestos los ojos en una religión, puestos los ojos en un sistema, no dice eso. Aquí dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allí está diciendo claramente que nuestra fe, nuestros ojos tienen que estar únicamente ¿en quién? En Jesucristo. Y si nuestra fe está cimentada en Cristo Jesús, pueden venir muchas cosas. Puede llegar una persona que te puede persuadir para que escuches otro evangelio. Puede llegar una adversidad a tu vida. Puede llegar algún problema, alguna dificultad, algún desafío. Pero esta fe en Cristo Jesús nos va a hacer permanecer a nosotros siempre. Como creyentes y como iglesia, siempre nos va a hacer permanecer en el camino que Dios nos ha trazado a través de su palabra. La fe en Jesús. Si alguien en algún momento ha deseado desistir del camino de Cristo, tiene que pensar en esto: ¿en qué estás poniendo tu fe? ¿En qué está cimentada tu confianza? ¿En qué? Ellos pues, Cristo era el objeto de su fe y por eso se mantenían en su profesión que alguna vez hicieron para salvación. Es muy importante esto, hermanos. Esta es una característica que la iglesia siempre debe de tener, que es la fe en Cristo. Cuando yo puedo equivocarme, puedo decir, si algún momento yo puedo decir, pongan su fe en mí, soy el hombre más desdichado
de este mundo. ¿Por qué? Porque soy simplemente un mortal, un hombre como todos los demás. Si alguien nos dice, pongan su fe en otra persona, pongan su fe en José Smith, pongan su fe en Carlos Russell, pongan su fe en este señor de blanco, pongan su fe en este señor de anaranjado, pongan su fe en este señor que anda vestido como judío, pongan su fe en él, entonces somos desdichados, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos perdido el punto. El cimiento de nuestra fe es Jesucristo, el Señor. Es Jesús solamente Él. Entonces es lo que escucha el apóstol Pablo. Si volvemos nuevamente al libro de los Efesios, al capítulo 1, estamos en el versículo 15. No solamente el apóstol Pablo había sido informado o había escuchado de la fe en el Señor, sino que hay algo muy importante que él escuchó aquí. Y lo que él escucha es lo que se encuentra en las siguientes líneas. Dice: y de vuestro amor para con todos los santos. Y vuestro amor para con todos los santos. Entonces, podemos decir algo aquí. ¿Qué clase de amor mostraban? ¿Qué clase de amor mostraban ellos? ¿Qué clase de amor mostraban? ¿Era un amor cimentado en las emociones? Por supuesto que no. ¿Cuál era la clase de amor que mostraban ellos aquí? Es interesante notar aquí, porque la palabra que aparece aquí, que el apóstol Pablo utiliza, es la palabra ágape. Ágape. Y esta palabra ágape no es otra cosa más que el amor de Dios. El amor de Dios que se caracteriza por ser un amor incondicional. Es el amor de Dios que mostraban ellos hacia los demás. Es interesante esto, porque la fe y el amor son dos cosas complementarias. ¿Sí me entienden? Dos cosas complementarias. Quiero decir con esto: el amor ágape, el amor de Dios viene como producto de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Primero fe en Cristo y después amor de Dios, ágape, por haber creído en Cristo Jesús, se complementa. Y puedo hacer una pregunta aquí también. ¿Puede una persona que se puede llamar cristiano tener fe pero no tener amor? ¿Se puede ser cristiano así? Bueno, yo creo en Cristo Jesús, tengo fe en Él y creo en todo el sistema doctrinal que dice la Escritura, pero hay una cosa: yo no tengo amor. ¿Se podría esto? Por supuesto que no. Ahora también puedo decir yo: ¿puede alguien decir, bueno, yo tengo todo el amor del mundo, pero no tengo fe en Jesús y soy cristiano? No se puede. Por supuesto que no. Entonces, fe y amor es algo que se complementa y es algo que tenían aquí caracterizados los creyentes en Éfeso. Para que yo pueda tener amor de Dios, necesito haber creído en Cristo Jesús, tener fe en Él, y va a venir como consecuencia. Quiero decirles a ustedes, hermanos, que la fe y el amor es una de las características de la vida cristiana.
Es una de las características de la vida cristiana. Y nosotros pretendemos, si queremos ser obedientes a la palabra de Dios, pretendemos que nuestra iglesia local, nuestras vidas, nuestras familias, se cimenten en esto, se cimenten en el amor y en la fe, porque esto es lo que me caracteriza a mí en mi vida cristiana. Ahora, ¿por qué estos estaban teniendo fe y amor? Porque ellos habían sido realmente salvos. Estos creyentes estaban dando el fruto del Espíritu Santo. Estaban dando fruto de Cristo Jesús. Y este fruto se podía observar a través de ¿qué? Del amor. Quiero llevarlos a una cita que se encuentra en Juan capítulo 13. Está unos cuantos libros hacia atrás. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Está hablando Cristo a sus discípulos y está diciendo algo muy importante, pero importante que está diciendo Cristo. Dice Cristo en el versículo 34: un mandamiento nuevo les doy. ¿Y en qué consiste ese mandamiento? Dice, que os améis unos a otros, como yo les he amado, que también os améis unos a otros. Y esa palabra que aparece, que también os améis unos a otros, es la misma palabra ágape que aparece en Efesios 1, capítulo 15. Cristo está diciendo que el mandamiento es que nos amemos unos a otros. Pero el versículo 35 dice algo muy importante. Dice el versículo 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Una pregunta: ¿en qué va a conocer una persona? ¿En qué van a conocer las personas aquí alrededor y nuestros familiares y nuestros amigos que nosotros somos discípulos de Cristo Jesús? ¿En qué van a conocerlo? Quiero decirle que ellos no van a decir que nosotros somos cristianos por tener un vestido, por tener una sotana, por andar vestido de blanco o de rojo o de anaranjado. En eso no, dijo Cristo, que así no se iba a conocer quién era un discípulo de Él. También puedo decirle que no es a través de que una persona pueda decir, pues ese hombre, esa mujer, conocen mucho de la Biblia, tienen un gran conocimiento de la Escritura, pero Cristo no dijo, en esto conocerán que son mis discípulos cuando tengan conocimiento de la Escritura. No dijo eso. Tampoco Cristo dijo, porque ustedes entren a un templo y salgan, en eso van a conocer que ustedes son discípulos. Por supuesto que no. Así hay mucha gente que entra y sale a los templos, pero eso no es la forma de conocer a un discípulo. Tampoco Cristo dijo, cualquiera que diga que es cristiano, en eso conocerás que es mi discípulo. No dijo eso Cristo. Lo que dijo Cristo, que para conocer a una persona que realmente es discípulo de Él, es a través del amor, a través del amor solamente. Y los efesios mostraban esta característica de que ellos eran discípulos de Cristo por el amor que mostraban hacia los demás. Quiero saber si realmente yo soy cristiano. Tengo que saber acerca del amor, Ahora, además también los Efesios, si volvemos a los Efesios, al libro de Efesios 1, pero quiero llevarlos también a Gálatas capítulo 5, versículo 22. El amor hacia los demás era una señal en que el Espíritu Santo habitaba en ellos y que produjo un fruto en ellos, en los Efesios.
Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu, quiero que noten esto, hermanos, allí dice fruto singular, no dice frutos, dice fruto singular. Entonces el fruto del Espíritu Santo es singular. No puede decir yo tengo algunos frutos del Espíritu. No, yo tengo el fruto del Espíritu. Así está diciendo Gálatas. Dice, mas el fruto del Espíritu, lo primero que se nota en una persona salva, ¿qué es lo primero que va a producir? Amor. ¿Para amar a quién? A los demás. Eso. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el primer fruto del cristiano es el amor. Hemos nosotros visto personas que anteriormente odiaban, sentían resentimiento, sentían enojo y rechazo hacia los demás porque les habían ofendido. Vienen a Cristo Jesús y el Espíritu Santo produce fruto. Es imposible amar a las personas si no se tiene al Espíritu Santo. En otras palabras, el amor cristiano es innatural. Quiere decir que los hombres naturales no pueden tener este tipo de amor. Solamente los que han nacido de nuevo pueden experimentar este amor, porque es un amor divino. Porque la esencia de Dios, nos dice la palabra en la primera de Juan, es que Dios es que lo primero que dice, Dios es amor. Y lo repite muchas veces. Y la Escritura dice también en Romanos 5:8 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Para qué ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones? Bueno, Cristo nos ha salvado y hemos visto el amor de Dios en ello, pero también Dios da su amor. ¿Para qué? Para que nosotros estemos dando amor hacia los demás. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Hermanos, los creyentes en Éfeso, con la fe y el amor, mostraban el emblema de la comunidad cristiana. ¿Cuál es el emblema de la iglesia cristiana? Fe y amor. Fe y amor. Y nosotros queremos que esta iglesia se caracterice por la fe y por el amor, hermanos. A todos hablo. Por la fe y el amor. Quiero decirle, y quiero que me escuchen bien, una iglesia donde hay amargura y donde hay contienda no puede llamarse iglesia de los hombres, pero no de Cristo Jesús. ¿Me entienden eso? No puede ser la iglesia de Jesucristo donde hay contienda, donde hay amargura, porque la iglesia de Cristo se caracteriza por el amor y la fe en Él, y el amor el uno hacia los otros. Esto no es un club social, esto no es un sindicato o donde la gente solamente se ve y ya, sino que aquí es el cuerpo de Cristo Jesús, y por eso en el cuerpo de Cristo Jesús no puede estar la amargura y la contienda entre hermanos. Eso, necesitamos nosotros venir a la Escritura y decir, queremos una iglesia así, porque solamente una iglesia así va a permanecer y se va a sostener bajo el vínculo del amor. Y esto, hermanos, va a hacer que siga creciendo, se siga desarrollando, y mientras nosotros no expresemos esto, vamos a ser una iglesia quizás inmadura y pequeña, y que no puede saltar de la niñez a la madurez cristiana. ¿Me entienden?
Hermanos, traía aquí algo acerca más y lo vuelvo a mencionar. Y se lo voy a leer así como traigo en mi apunte. El amor es lo más grande de las virtudes. El amor es la más grande de las virtudes. La virtud caracteriza la fe cristiana. El amor cristiano no solamente alcanza a nuestras familias, amigos más íntimos, y en general a todos los que nos aman, como decir, si me amas, te amo. ¿Sí me entienden? Eso. No, sino que alcanza el amor cristiano al mundo entero. Las palabras amor que comúnmente se usan para decir amor, algunas personas solamente expresa una emoción espontánea. Porque yo no necesito mucho ejercicio para amar a un ser querido, ¿o sí? Para amar a un hijo, para amar a un tío, para amar a un hermano. No necesito mucho ejercicio de eso. No necesito esforzarme mucho. Espontáneamente yo puedo mostrar ese amor. O para amar a amigos. O también puedo decirle, cuando las personas se enamoran, no se esfuerzan mucho por enamorarse, solo vienen, solo sucede y no pueden evitarlo, ¿o no es verdad? Pero el amor ágape del que Cristo nos está diciendo que debemos nosotros expresar tiene que ver mucho más que con una emoción, tiene que ver con la mente. Una mera emoción, no una mera emoción espontánea, sino con un principio de vida en el cual se debe de vivir deliberadamente. ¿Sí me entienden? Si mi emoción me dice, si estoy emocionalmente bien, ¿puedo amar? No, el amor no tiene que ver, el amor ágape no tiene que ver con las emociones, sino que tiene que ver con la mente, con poder vivir una vida que la caracteriza el amor. Ágape se relaciona íntimamente con la voluntad. Quiero decirles a ustedes, cuando una persona ama como Dios ama y como el amor que se debe mostrar aquí, realmente está teniendo una conquista, está teniendo una victoria, está teniendo una proeza. Pues nadie amó a sus enemigos. Pues llegar a ser, aún amar a sus enemigos o a personas que no conocía, eso realmente es una conquista de todas nuestras inclinaciones, tanto naturales como emocionales. Eso es el amor que Dios busca en nosotros. Que nos sobrepongamos, aun cuando nuestras emociones y aun cuando nuestros pensamientos no están bien alineados con esa persona, es cuando yo someto mi voluntad y realmente allí tengo yo una proeza para amar. Esto es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Quiero decirle, entre nosotros tiene que haber amor. Si Cristo nos manda que aún amemos a nuestros enemigos y el estándar de Cristo es elevado, conti más entre hermanos en Cristo Jesús. Con mayor razón, fíjese, Cristo dice de lo que le estoy diciendo, lo dice en Mateo 5, 43, 48. Acerca de ese tipo de amor. Pero quiero decirle a ustedes que el amor es sin importarme, escúchenme bien, el amor es sin importarme lo que un hombre santo o pecador me haga, nunca voy a procurar perjudicarlo o vengarme. Jamás buscaré ninguna otra cosa que no sea la mejor para ese hombre y para esa mujer. ¿Sí me entienden? Esto. El amor cristiano es una benevolencia insuperable.
Es una bondad invencible el amor cristiano. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, hermanos. Esto. Entonces, cimentados tenemos que estar igual que los efesios, en fe y en amor. Quiero ir a Efesios 1, versículo 15, y es muy importante que notemos estas palabras. Dice, el amor, mostraron el amor para unos cuantos santos. Dice eso, hermanos. Dice eso para unos cuantos solamente. Para los que me conviene solamente. Dice eso. No dice eso. Aquí dice que para todos los santos era el amor. Esto nos habla de que el amor de los efesios era un amor sin parcialidades. En otras palabras, no solamente para grupos selectos, hermanos. No solamente para grupos selectos. No era con parcialidades. El mundo ama con parcialidad. En la iglesia cristiana debemos de evitar todo esto. Debemos de evitar las parcialidades y solamente amar a la persona que me puede ayudar, la persona que me puede cobijar, la persona que me puede brindar su apoyo. Solamente eso no, porque Cristo dice que qué gloria hay en eso. No hay ninguna gloria en eso. Ellos no amaban a los que los amaban, sino a todos los santos en general. En general. Entonces, si la iglesia se caracterizaba por la fe y el amor para con todos, quiere decir que tanto pastores y tanto congregantes se amaban de una manera que mutua, porque la iglesia se compone de todo esto, ¿o no es verdad? Ahora, ¿cuál debe de ser mi actitud hacia todos ustedes? Yo estoy aquí al frente, hermanos. Estoy aquí. Pero ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Y qué es lo que me debe de caracterizar a mí? ¿Qué dice aquí la Escritura? Fe y amor. Yo debo, usted debe, nosotros los líderes debemos de amar y de servir al prójimo siempre. ¿Sí me entienden? Debemos de amar y servir al prójimo, porque el apóstol Pablo escribe en en 1 Timoteo, está más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 2, es 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, no es el versículo 2, es el versículo 12. El apóstol Pablo da instrucciones a un hombre llamado Timoteo, que era un pastor de la iglesia en Éfeso, y dice algo, y creo que es para todos nosotros también que estamos en el liderazgo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, dice, amor, espíritu, fe y pureza. Necesitamos nosotros siempre consolidarnos y ponernos sólidos. Necesitamos mostrar este tipo de amor y de conducta hacia todos los santos de Dios. Todos. Vamos a otro texto. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10.
pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Esta debe ser mi actitud hacia ustedes, hermanos, como líder. Pero ahora, para que podamos nosotros ser caracterizados como la iglesia de Éfeso, que caminaba en amor, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano hacia sus líderes? Nosotros los líderes debemos de amar y servir al prójimo y servir a los hermanos, porque somos parte de la iglesia. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de usted como oveja, como congregante, hacia los pastores en general? Quiero decirle que debe de estar promovida por el amor. Por el amor. Así tiene que ser, hermanos. Vayamos a 1 Tesalonicenses 5. Versículo 13. 1 Tesalonicenses 5, 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La actitud pues de una iglesia que se cimenta en el amor para con nosotros y el amor hacia Dios es que dice que los debe de tener en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Sí me entienden? Hermanos, cuando yo predico la palabra de Dios, me gusta predicar la escritura tal y como dice. ¿Sí me entienden? Y creo que la palabra de Dios nos modela a nosotros lo que tenemos que hacer. Y yo como heraldo del Evangelio, yo no puedo sobrepasar algunas cosas y dejar algunas cosas así. Tenemos que hablar todo el consejo de Dios. ¿Sí me entienden? Y a veces la palabra es dura. Y a veces la palabra no es liviana. Pero al final, hermanos, nos hace mucho beneficio a nosotros. Entonces estoy en el punto que dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los líderes y los líderes hacia los demás? Bueno, aquí dice, para los congregantes, dice, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Eso, hermanos. Si se practica esto, vamos a avanzar mucho y vamos a lograr más. A menudo, hermanos, se puede escuchar, en vez de estima y amor, el criticismo. No sé si me entienden. El criticismo. La crítica siempre. El descontento. Incluso el resentimiento, hermanos. Y esto lo único que produce debilidad tanto en mi vida como debilidad tanto en usted y tanto debilidad en nuestra iglesia local. El vínculo que nos debe de unir a todos que nos debe de unir, más y más debe de ser la amistad. Una sola cosa, y es el amor, hermanos. El amor en Cristo Jesús.
Volvamos a Efesios. Estoy por terminar. Cuando el apóstol Pablo escucha pues de estas características o de este caminar de los efesios, hay algo que sucede en el corazón de Pablo. En el corazón de Pablo vemos nosotros que se produce un corazón lleno de alabanza, lleno de acción de gracias por este caminar que ellos tenían, la fe y el amor. ¿Qué hubiera pasado si Pablo, en vez de recibir noticias buenas, recibiese noticias malas de ellos? Pablo hubiera tenido esta expresión que dice aquí en el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Sería podría producir si él recibe cosas o noticias malas de los efesios, podría producir en él tal agradecimiento. En vez de agradecimiento hacia Dios por ellos, ¿qué hubiera producido en este apóstol de Cristo? Lo que hubiera producido en él, estoy bien seguro que hubiera sido tristeza, angustia. ¿Por qué? Porque no era el caminar de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo recibe noticias de la iglesia de Corintios, ¿qué le informan, Donaldo? Era una iglesia inmadura en ese tiempo, era una iglesia que no avanzaba, que no crecía, y eso le trajo tristeza y dolor y aflicción al apóstol Pablo en su corazón. Eso era lo que también le hubiera producido aquí, si se le informa que los efesios hacían lo contrario en ello. Quiero decirle, voy a poner un ejemplo claro. Supongamos, Manuel, que tú le predicas a una persona de Cristo. Esa persona llega a creer en Cristo Jesús, se arrepiente y pone toda su fe en Él. Y tú te desapareces por un tiempo. Vamos a ponerle 5 años. Te desapareces, ya no lo ves. Pero un día llegas a esta ciudad donde él vive, y entonces en este lugar alguien te informa, tú preguntas por él, y alguien te informa y te dice: ¿sabes qué? La persona que tú le predicaste de Cristo, la persona que tú le hablaste, ella ya no está, se fue lejos, no permaneció en lo que tú le enseñaste. ¿Ibas a sentir gozo, Manuel? Por supuesto que no. Pero sin embargo, si esa persona, después de 5 años, tú la encuentras que va creciendo en fe, que va creciendo en amor, que va creciendo en conocimiento, que es entregado en su vida cristiana a la obra de Dios, ¿qué es lo que va a producir en ti? Va a producir gozo, y estoy seguro que tú puedes decir: gracias, Señor, porque en aquel entonces yo pude hablarle a este hombre de Cristo, y ahora sigue permaneciendo en tu verdad, en tu camino. Esto es lo que pasó con el apóstol Pablo. Él expresa ese agradecimiento por los efesios, porque mostraban esto. El comportamiento bueno, tanto de un hermano o el comportamiento bueno de una iglesia, produce gozo y acciones de gracias. ¿A quién? A Dios. Eso trae gloria a Dios. Eso. Ahora también, para terminar ya, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Ustedes creen
que el apóstol Pablo solamente oraba por los hermanos cuando estaba en la iglesia? No. El apóstol Pablo oraba por los hermanos siempre. Siempre. Pablo era un hombre comprometido en la oración y siempre buscaba el bienestar espiritual de los demás. Siempre eso. Y esto nos habla también a nosotros que debemos de tener ese compromiso del uno hacia el otro, hacia orar por los hermanos. Es una actitud mala cuando yo empiezo a orar, empiezo conmigo y termino conmigo. ¿Sí me entienden? No, tiene que ser como empiezo a orar, pero también yo tengo que recordar a los hermanos, a las familias, a la iglesia en Cristo Jesús. Eso es parte de mi compromiso en la oración que tengo hacia los demás. Hay una persona que dice, es que yo no tengo de qué orar a nadie, o 5 minutos y ya no tengo de qué orar. ¿Será correcto eso? 5 minutos ya no tengo palabras. ¿Qué digo o qué hago? Hay muchas familias en la iglesia por las cuales tenemos que orar. Hay muchos misioneros. Hay muchas personas que padecen persecución en el mundo. Hay muchos hermanos que tienen necesidad, por los cuales tenemos que estar orando y recordando siempre en nuestras oraciones, siempre esto. ¿Qué tanto les podía ayudar el apóstol Pablo en sus oraciones por los efesios? ¿Sí cuentan? ¿Sí benefician? ¿Qué sientes cuando un hermano, ora por ti? ¿Te beneficia o no te beneficia? Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo con regularidad? Cuando sabemos que quizás no sabe que tú estás orando por él, pero tu oración le beneficia a él. O también las oraciones que hacen hacia ti te pueden ayudar. Tú oras y también los otros oran por ti. Hay un texto que dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice el apóstol en esta misma carta: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos apartados de Dios. La vida cristiana es una vida que se ejercita y tiene disciplinas, y que es la oración. Esto. A veces yo pienso, qué bueno que el apóstol Pablo no vivió en esta época del siglo XXI, donde toda la distracción, el internet, el Facebook, el Twitter, el videojuego, la televisión, los espectáculos, todo esto desvía su atención ¿de qué? De estar orando por los demás. Pero sin embargo el apóstol recuerda siempre a los santos en sus oraciones. Hermanos, ¿qué noticias pueden recibir de nosotros otras personas en este momento? ¿Qué podría decir el apóstol Pablo respecto a nuestra conducta? Sería lo más indicado que dijeran acerca de nuestra fe y de nuestro amor en el Señor Jesucristo. Dios los bendiga.